Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumíname. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumíname. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumíname. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Paz y bendiciones de parte de nuestro Señor Jesucristo estén con ustedes. Hola, buen día a todos. Hoy quiero compartir una pequeña reflexión o tema con respecto a lo que es la apostasía. Hablando de la apostasía, hay algunas preguntas que nos tenemos que hacer nosotros, ¿sí? ¿Dónde nació la apostasía? ¿Quién es un apóstata? ¿O por qué se da esto de la apostasía? ¿Es bueno? ¿Es malo? Como siempre, hay que tocante a tema de fe, hay que sustentarlo tanto bíblicamente como históricamente, ¿sí? Para poder argumentar, para dar respuesta a una cuestión de fe, como son todas las Sagradas Escrituras, son respuesta de fe, que tenemos que dar sustento bíblico para poder hablar con las Sagradas Escrituras como siempre tiene que ser. Debemos entender que la apostasía es el rechazo o la renuncia total a la única fe verdadera. Y la única fe verdadera es la fe en la Iglesia o de la Iglesia Católica. El primer apóstata fue Martín Lutero, que fue un sacerdote católico, Martín Lutero, pero que él apóstató, renunció a la fe verdadera, ¿sí? Voy a definir yo la apostasía en este sentido en tres grupos, por así decirlo, o en tres elementos. En resumidas cuentas, principalmente para mí, quien fue el primer apóstata o el que renunció o renegó fue Martín Lutero, ¿sí? Sabemos que Martín Lutero fue un sacerdote católico, posteriormente renunció, formó su secta, que fueron los luteranos, pero él, para mí, en lo personal, fue el iniciador de la apostasía. Ahora viene una crítica constructiva hacia nosotros como católicos, ¿sí? Que entre nosotros, lamentablemente, existe la apostasía. Ya definiendo qué es la apostasía, lamentablemente se da en nosotros esa situación de la apostasía. En resumen, ¿por qué? Porque el renegar de la fe entre nosotros como católicos, ¿qué es? Muchas veces no ir a la celebración, muchas veces renegar del sacerdote, del celebrante, porque dio su celebración muy larga, de que no se le entiende, de que no se le escucha. Esa es una forma tan sencilla de caer nosotros como católicos, como creyentes, en apostasía. De esa forma tan sencilla, tan clara, caemos nosotros en apostasía. Está el Santísimo expuesto y no vamos a visitarlo. Tenemos las Sagradas Escrituras, que tenemos que estudiar las Sagradas Escrituras para conocer a nuestro Señor Jesucristo, también a través de las Sagradas Escrituras, pero también esa es una manera de manifestación entre nosotros de apostasía. No forzosamente todo tenga que ser hacia los hermanos separados, hablando de tema apostasía. Principalmente yo te hago la invitación y la exhortación, y la exhortación o la crítica constructiva nace de mí, pero también es para mí. Entonces, como vuelvo a repetir, en la apostasía, lamentablemente, en el segundo punto, nacen lamentablemente de nosotros o de entre nosotros, por tener esa apatía, ese distanciamiento en cuanto a lo que es la fe, la creencia, la enseñanza, la doctrina de la Iglesia Católica.
te lo dejo yo como punto de reflexión, que cambie, que estemos abiertos, que abramos nuestro corazón, que nos concienticemos nosotros que estamos en la iglesia que Cristo fundó, que es la iglesia católica, a ir rechazando de mente, de corazón, ese sentido, ese comportamiento que consciente, inconscientemente actuamos como apóstatas dentro de la iglesia católica. Y como siempre se los he dicho, no van a ser palabras mías siempre cuando se hable con respecto a cuestión fe. Aquí tenemos las Sagradas Escrituras, garantía de inerrancia, que quiere decir que no hay error en las Sagradas Escrituras. Y vamos a dar lectura en Efesios 4:5 para que sepamos ahí cuál es la única y la auténtica fe de la cual nos debemos de sostener, nos debemos de mantener. ¿Sí? Efesios 4:5, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está por encima de todo, lo penetra todo y está en todo. Palabra de Dios. Aquí San Pablo es claro, una sola fe. Cuando San Pablo escribe sus 13 cartas, los exégetas y biblistas dicen que fue a partir de entre el año 45 al 65, claro está, después de nuestro Señor Jesucristo. Aquí San Pablo, vuelvo a repetir, una sola fe. No hay muchas, una sola fe. El hecho de que nuestros hermanos separados, que los hermanos separados nacieron del catolicismo, claro está, es una sola fe. El hecho de que cada quien tenga una creencia, ellos también tienen su credo de profesión de fe, ¿sí? Pero como dice San Pablo, una sola fe. Vamos a leer 1 de Timoteo 4:1, 1 de Timoteo 4:1, porque ya desde aquel tiempo San Pablo, cómo nos advertía, cómo nos prevenía, cómo nos venía a exhortar, hablando de esto de la apostasía. Debemos tener en cuenta, claro, una situación. Como se los he dicho en otras ocasiones, se los vuelvo a reiterar. La palabra de Dios es viva, es eficaz, transforma, aparte de otras características que tiene la palabra de Dios, pero también es actual. Es actual la palabra de Dios. Así que, aunque hablemos de situaciones que se dieron en aquel tiempo, tenemos que remontarnos a los tiempos actuales que estamos viviendo. ¿Sí? Cuestión fe también. El Espíritu nos dice claramente que en los últimos tiempos algunos renegarán de la fe para seguir espíritus seductores y doctrinas diabólicas. Claro está aquí. Algunos renegarán de la fe. Volvemos a lo que yo les había comentado, que siendo nosotros cristianos católicos que vivimos y estamos en la fe, en la iglesia católica, en la auténtica iglesia que Cristo fundó, hemos renegado de la fe. Como se los comenté hace un momento, es muy fácil renegar de la fe, pero ya no quiero ondear más en lo que yo dije anteriormente, simplemente para recapitular en esto que acabo de decir. Aparecerán hombres mentirosos con conciencia marcada, renegarán de la fe para seguir espíritus seductores y doctrinas diabólicas. Toda doctrina que está fuera de la iglesia es una doctrina diabólica, aunque se oiga así de triste, así de feo. ¿Pero por qué? Doctrina diabólica. Vamos a poner un ejemplo así rapidito. Hablando de los testigos de Jehová, nos muestran doctrinas diabólicas, el no reconocer a nuestro Señor Jesucristo como Dios, el decir que el Espíritu Santo es una fuerza de Dios. De ahí parte para decir San Pablo que son doctrinas diabólicas. No estoy descubriendo el hilo negro de lo que estoy diciendo. Aquí la palabra es clara a través de San Pablo a Timoteo. Es claro San Pablo, que es lo que nos exhorta. Vamos a dar lectura a 2 de Timoteo 4:3. 2 de Timoteo 4:3-4 para reforzar esto de la apostasía.
Pues llegará un tiempo en que los hombres ya no soportarán la sana doctrina, sino que buscarán maestros según sus inclinaciones, hábiles en captar su atención, cerrarán los ojos a la verdad y se volverán hacia puros cuentos. Palabra de Dios. Volvemos aquí, yo pienso que San Pablo es repetitivo, es congruente en su mensaje, hablando de la apostasía, ¿sí? No soportarán la sana doctrina, ¿sí? Volvemos a lo mismo, no soportarán la sana doctrina. Muchas veces es claro, no soportamos la sana doctrina. ¿Por qué? Porque hemos perdido la fe. ¿Por qué? Porque nos da flojera, por los problemas del mundo que se suscitan, hablándose del tiempo cualesquiera, ¿sí? Esa falta de fe, esa falta de cristianismo en nosotros, ese celo apostólico que no hemos tenido o que ha muerto entre nosotros. San Pablo es claro y dice que renegarán de la sana doctrina. ¿Sí? Como vuelvo a repetir, la fe es importante, básica, fundamental en el cristiano, pero una sola fe, no que andemos por todos lados, una sola fe. Primera de Timoteo 6, 20 al 21, para que sigamos, San Pablo nos invita, nos exhorta a las situaciones que realmente se viven. Cuestión fe en relación a apostasía. Timoteo, conserva el depósito, evita las palabrerías inútiles y mundanas, así como las discusiones procedentes de una falsa ciencia. Por darle crédito a algunos, se han alejado de la fe. Muchas veces no es bueno, no es grato, como dice San Pablo a Timoteo, que no caigamos en discusiones improcedentes. La exhortación y la invitación que te hago hablando de esto, si tú eres un católico que te sigues formando, que te sigues instruyendo, habla en el sentido de que puedas defender tu fe. Si realmente te has instruido, te has preparado, te sientes capacitado para afrontar una discusión, un debate en relación de defender tu fe, adelante. ¿Por qué? Porque después de todo, San Juan Pablo II nos dejó 4 compromisos con la fe, ¿sí? Y uno de ellos es defender la fe. Vuelvo a repetir, si tú te crees competente, dispuesto a defender tu fe, hazlo. ¿Por qué? Porque tenemos bases históricas bíblicas, argumentos para sustentar que nosotros como católicos tenemos las armas suficientes, necesarias, aunque la palabra de Dios no sea tema de discusión, pero, vuelvo a repetir, tenemos las armas necesarias, históricas, bíblicas, para argumentar y saber defender la fe, pero lo más importante, que estamos en la iglesia que Cristo fundó. Ese es por un lado. Por otro lado, si tú no te has formado, si tú no te has instruido, no te hagas cómplice de eso que dice San Pablo. Discusiones procedentes, ¿sí? Si tú no te sientes capacitado, instruido, preparado, déjalo pasar de largo, pide por ese hermano, pide por la unidad, que es lo que tenemos que pedir todos como cristianos, pedir por la unidad de los cristianos. Espero que esta pequeña exhortación, esta invitación, haya sido de tu interés,
que nos sigamos formando, como vuelvo a repetir, que tomemos conciencia en cuanto a esta situación de la apostasía, porque consciente o inconscientemente nosotros como católicos, como cristianos, aún viviendo en la única fe que cambie nuestro pensamiento, que nos concienticemos día a día por no tener esta mentalidad. Que el Señor los siga bendiciendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.